Nuevamente en la tercera sesión del coloquio Literatura Aplicada, el canon literario mexicano en el ámbito empresarial. A nombre de la doctora Gloria Villegas, agradezco mucho la presencia del doctor Alberto Vital, que es el especialista que nos acompaña en esta sesión. Voy a presentar brevemente a ambos ponentes. A Moris Virioti ya lo he presentado 2 veces, pero hay gente que solo asiste a una de las sesiones, entonces lo vuelvo a presentar siempre en los mismos términos. El doctor Moris Virioti es catedrático de University College London, ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad de Birmingham, ha sido profesor visitante en muchas universidades europeas de Estados Unidos. Ha sido profesor de literatura iberoamericana, eso es importante para nosotros que somos del mundo hispánico, y me ha encargado que lo presente como un profesor inglés, porque él cree que no habla bien español, pero ya veremos que sí. Él dice que no habla bien español, pero lo habla muy bien. Bueno, él es también director de SHM Foundation, una empresa en la que desde hace un par de décadas aplica la literatura. Quiero presentar también al doctor Alberto Vital. Como ustedes saben, es un profesor muy querido de esta facultad, es uno de los mayores especialistas en la obra de Juan Rulfo, entre otras de sus líneas de investigación. Recientemente ha sido director del Instituto de Investigaciones Filológicas, cargo que tuvo que abandonar para dirigir actualmente, ser coordinador de la Coordinación de Humanidades, disculpen la redundancia. Agradecemos a ambos profesores sus presencias aquí y verán que será una charla tan interesante como las que hemos tenido hasta ahora, o más. Únicamente me permito repetirles la estructura que vamos a seguir para el trabajo de esta sesión. Primeramente, el profesor Moris Virioti va a hacer una pequeña introducción a la perspectiva que estamos exponiendo. Después el doctor Vital nos va a hablar sobre la obra de Rulfo, sobre el texto que hoy nos ocupa, Pedro Páramo, y después el doctor Virioti nos explicará cómo es que ha realizado la aplicación de este texto a la empresa. Bueno, pues muchas gracias a todos y comenzamos. Hola, buenos días. Otra vez voy a ir un poquito más profundo dentro del escándalo que estoy produciendo, del sacrilegio de lo que estoy haciendo con los textos literarios, con el canon literario. Pero lo que espero hacer hoy es explicar un poco cómo para mí ha sido importante y útil también el texto, que es probablemente el texto que para mí es el más importante del canon mexicano, para mí, que es Pedro Páramo, que ha sido para mí un texto muy importante en mis estudios y también en mi vida profesional. Y voy a hacer una cosa muy rara, que voy a hacer un comentario sobre cómo nos ha ayudado en nuestra empresa Pedro Páramo en cierta resolución de algo que pasó en la crisis bancaria de 2007 en Londres. Parece como imposible, parecen mundos completamente distintos, pero espero explicarles cómo exactamente hemos utilizado nuestra lectura de Pedro Páramo para darnos una ventaja y para servir como herramienta y como tecnología, que es una idea que he introducido muchas veces en estos días, como tecnología para solucionar algo que parecía intratable. Pero antes de hacer eso, antes del sacrilegio, primero hay lo sagrado, que es la presentación verdadera de Pedro Páramo, de un experto, yo admiro mucho su trabajo. Y bueno, estoy como muy contento de estar aquí con el doctor, que nos va a explicar un poco sobre el texto, y yo estoy aquí para aprender, estoy aquí para escuchar, porque hace muchos años que no soy un verdadero académico
y él lo es. Gracias. Muchísimas gracias, Aurora, Maurice, por esa presentación tan generosa. Desde que conversamos, Maurice y yo tuvimos una, para mí, interesantísima conversación telefónica hace un par de meses. Me entusiasmó la idea de participar personalmente en este coloquio, en el marco de un diálogo que me parece extremadamente interesante, provocador, y justamente por eso también me gustó muchísimo la idea de participar, justamente la vinculación de dos ámbitos que parecerían en principio separados, totalmente separados y muy difíciles de vincular, que son precisamente el canon literario, la literatura en general, sobre todo cuando hablamos del canon precisamente, y por otro lado el ámbito empresarial. Entonces eso me recordó, entre otras cosas, que por una parte buscar enfoques novedosos, perspectivas heurísticas, podemos decir, es decir, ahí donde los métodos ya no pueden o no son las únicas alternativas para encontrar el conocimiento, la variación en los enfoques puede resultar especialmente innovadora, atractiva, incluso, repito, provocadora. Eso por una parte. Y luego por otra, el hecho de que, eso me recordó que yo mismo, cuando tuve la oportunidad de organizar los trabajos de la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo en 2013, y entre paréntesis quiero decir que esta charla se enmarca también en los trabajos de la cátedra, invité a un economista a inaugurarla. Es decir, Maurice, te quisiera comentar que precisamente me interesó tanto el enfoque que tú planteas, que me hizo recordar que yo mismo he pensado en la vinculación entre economía y literatura en lo general. Invité al maestro Rodrigo Garza a que diera la conferencia inaugural, lo hizo de una manera espléndida, muy provocadora, también en el sentido de que desde la economía y desde otras disciplinas se nos obliga a pensar la literatura con perspectivas enriquecedoras, novedosas. Me da muchísimo gusto también el hecho de que esté gente joven, y doy la bienvenida en lo personal de una manera muy cálida al doctor Alejandro Higashi, muy querido y admirado filólogo también, y por supuesto a mis queridos maestros, Dieter Rall, bienvenido también, muchísimas gracias, y Adriana Aro, quien me ha acompañado también como alumna, como coautora de textos en los que hemos trabajado. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Y entonces ese día, en la conferencia inaugural que dio Rodrigo Garza en septiembre de 2013, en el marco de los 60 años del Llano en Llamas, y con la vista puesta en el todavía lejano 2015 por los 60 años de Pedro Páramo, él demostró cómo figuras como Sor Juana, como Shakespeare, como Rulfo, presentaban enfoques interesantes para los economistas, y en los tres casos demostró Rodrigo Garza que incluso se adelantaban a las perspectivas de su época, de su respectiva época, en pasajes de Sor Juana, en pasajes de la obra de William Shakespeare, y termina demostrando que en pasajes del Llano en Llamas hay comportamientos económicos, y yo añadiría empresariales, en determinados personajes de la respectiva. Voy a concentrar en estos minutos, platicamos de unos 30 minutos, para después, algo mucho más interesante para mí todavía que escucharme a mí mismo, es, como Maurice lo acaba de decir, aprender yo también, abrir un diálogo con ustedes, ¿no? Entonces, hacer una serie de planteamientos y sobre esta base establecer un diálogo. El planteamiento sería el siguiente. Podemos extendernos en varios temas con respecto a el Llano en Llamas, no se diga hablar de Pedro Páramo, media hora sobre Pedro Páramo
se va a ir, como ustedes lo verán, espero de una manera rápida, en el sentido de que resulte interesante el enfoque, pero en toda esa gama de posibilidades justamente escogí un pasaje y un momento y un encuentro que tiene que ver justamente con el espíritu empresarial, con el espíritu emprendedor, digamos, ¿no? Emprender algo, arriesgar el tiempo, la vida, y no se diga los recursos económicos, la fuerza de trabajo para construir una empresa, para sacar adelante un proyecto económico. Y eso es lo que pasa justamente, ustedes tienen ante la vista ese pasaje un poquito después de la mitad de la novela, cuando regresan Bartolomé San Juan y Susana San Juan a los dominios de Pedro Páramo. Así comienza este pasaje. Fue Fulgor Sedano quien le dijo: patrón, ¿sabe quién anda por aquí? ¿Quién? Bartolomé San Juan. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿qué vendrá a ser? Yo he analizado en mi tesis de maestría los mecanismos de poder que establece Pedro Páramo, el personaje Pedro Páramo, para construir su imperio económico, para reconstruir algo que estaba totalmente acabado, digamos, en crisis, la hacienda de los Páramo, los bienes económicos, la empresa, podríamos decir, agrícola de los Páramo, y estaba en ruinas, muy mermada, y es justamente Fulgor Sedano, como ustedes recordarán, quien trata de aprovecharse de esa coyuntura, y el joven Pedro Páramo lo derrota finalmente utilizando por principio mecanismos lingüísticos. En ese sentido, una empresa, podemos afirmar que una empresa puede iniciarse o puede reiniciarse con mecanismos puramente verbales, con estrategias de persuasión, de dominación lingüísticas. En ese sentido, el lenguaje y el poder político y el poder económico pueden vincularse. Eso fue el tema de mi tesis de maestría. Cuando vemos este pasaje, ya es el momento en que Pedro Páramo domina totalmente a Fulgor Sedano. Al inicio de la novela, la estrategia de Fulgor era la contraria. Y si fijan ustedes, en todo el diálogo es de mucha dominación por parte de Pedro Páramo. Curiosamente, una de las características de Pedro Páramo en esas estrategias de poder es preguntar mucho. Doña Bárbara, por ejemplo, lanzaba grandes discursos, atemorizaba a la gente con una cierta aura de satanismo, en fin, nada de esto está presente en Pedro Páramo. Intervenciones muy cortas, muy puntuales y preguntas muy incisivas que descontrolan. Incluso él dice: me desorienté un poco por lo que le dije. Descontrolan al otro y Pedro Páramo de inmediato corrige, controla al interlocutor. Hay un equívoco aquí, fue él y su mujer, pero como lo saben, no será su hija. Todos sabemos que detrás de esto hay toda una cuestión que se ha estudiado mucho, la relación entre Bartolomé San Juan y Susana San Juan, y por supuesto la relación entre Pedro Páramo y Susana San Juan. No me ocupo de eso porque es algo que está muy estudiado. Quiero ir, pasa después un fragmento entero, quiero ir al momento en que se reencuentran, vuelven a hablar Bartolomé San Juan y Susana San Juan, y él le sintetiza a ella el diálogo que ha establecido con Pedro Páramo, porque ese diálogo es el momento del intercambio económico, digamos, de la propuesta y contrapropuesta económica que establece Bartolomé San Juan. Con todos los claroscuros que pueda tener el personaje Bartolomé San Juan, es indudablemente un emprendedor, un empresario. Y es este momento crucial de la novela en el cual se consolida el absolutismo económico de Pedro Páramo, en el momento en que no solo se niega a aceptar el plan económico, el proyecto económico racional, totalmente racional, que quiere establecer con él Bartolomé, sino que termina aniquilando
a Bartolomé San Juan, al grado de que podemos decir a partir de esto, definir el mundo de Comala como un totalitarismo económico, un absolutismo económico, si ustedes quieren, y asimismo político. Y están ligados, digamos, están ligadas la estructura económica que prevalece en Comala con la estructura económica. Es decir, en ese sentido se cumpliría ese viejo principio de que la estructura corresponde a la infraestructura y a la superestructura, estos esquemas que nos dieron en los años 70, que han sido, digamos, muy cuestionados entre tanto, han pasado 40 años, pero en este mundo, curiosamente, puede, digamos, funcionar ese esquema con innumerables matices que en este caso son especialmente están relacionados con otra esfera fundamental de la vida humana, que es la esfera afectiva. Tenemos la esfera económica y política profundamente entrelazadas, son fundamentales para el desarrollo de la vida. La represión que establece Pedro Páramo va a tener como consecuencia toda la tragedia de la novela, el hecho de que nadie pueda desarrollarse. Susana San Juan va a terminar vengándose de él, es mi hipótesis de trabajo, encerrándose en una atmósfera que puede ser racional o irracional. Ella oscila hábilmente, los elementos que el autor implícito nos deja entrever son de una locura muy racional o de una racionalidad muy trastornada, en un juego, algo que puede ser un juego. Pues bien, esta parte entonces político-económica queda íntimamente ligada a la parte afectiva. Y es justamente aquí donde ustedes leen: hay pueblos que saben a desdicha, se les conoce con saber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Todo esto se explica en un ámbito que no tiene dinamismo económico, político, y por lo tanto no tiene dinamismo afectivo. Están profundamente ligados lo viejo y entumido, lo pobre y flaco, que suena a algo fatalista, en realidad obedece a condiciones muy concretas, específicas, provocadas por los propios actores político-económicos. Me gustaría mucho que vean ustedes, él nos ha pedido que volvamos, el pasaje que está ahí, él nos ha pedido que volvamos. Lo destaco porque hay una petición, y ustedes saben que en la vida económica, como en la vida política, incluso en la vida afectiva, el dar y pedir, el pedir y dar, el negociar, el establecer acuerdos y pactos resulta fundamental. En principio hay un quid pro quo, es decir, o un do ut des, es decir, doy para que des, que es la base. Paul Ricoeur ha trabajado muchísimo en su bellísimo libro Amor y Justicia sobre esto, de lo que significa doy para que des, doy una cosa por otra, ¿no? Esto es un principio básico de la vida económica. Un poco lo hemos olvidado, lo hemos hecho a un lado, es decir, no lo tomamos tan en cuenta nosotros por dos razones: porque estudiamos humanidades, donde normalmente esto de la vida económica y de el negociar queda un poco oculto, o no es tan evidente como cuando si abrimos una empresa, por ejemplo. Y por otra parte, porque el dinero finalmente es un intercambio que todos establecemos, que ya está preestablecido y que hace que las transacciones, el doy para que me des, pues esté totalmente automatizado. Vamos, compramos todo lo que necesitamos, lo podemos hacer sin palabras y por lo tanto sin la noción de pedir y dar, ¿no? Pero aquí está claramente, él nos ha pedido que volvamos, nos ha prestado su casa, nos ha dado todo lo que podemos necesitar. Entonces, prestar su casa puede tener toda una implicación también de construir un ámbito afectivo y al mismo tiempo de intercambio racional, económico. La casa pues es un ámbito, y Rulfo nos lo está mostrando constantemente, es un ámbito de lo afectivo, de la protección, en fin. En ocasiones las casas han perdido su techo, lo cual también tiene una implicación simbólica muy fuerte, y entonces hasta ahí todo va bien.
nos ha dado todo lo que podemos necesitar. Está implícito, digamos, hasta aquí no queda claro por qué nos ha dado tanto, pero no debemos estarle agradecidos. Somos infortunados por estar aquí, porque aquí no tendremos salvación ninguna, lo presiento. ¿Por qué está diciendo esto? La explicación viene inmediatamente después. ¿Sabes qué me ha pedido Pedro Páramo? Entonces ya viene la otra parte del quid pro quo. Ya no es aquí, a partir de aquí se va a hacer evidente que no es un intercambio racional, económico, convencional, de que, en fin, vamos a trabajar juntos, tú me prestas tu casa, te iré pagando una renta, en fin, o no te pagaré nada, pero en el negocio, etcétera, ¿no? Tu trabajo, lo único que puede ofrecer Bartolomé San Juan, como no tiene dinero, es su fuerza de trabajo y su experiencia. Recuerden ustedes que cuando Susana era niña, la ha obligado a bajar ¿a qué? A una tumba. ¿A qué? A capitalizarse, a buscar capital económico. Esa es la razón por la cual la obligó a bajar a una tumba, y desde mi punto de vista eso ocurre hacia la mitad de la novela, un poquito después de la mitad. Eso ha provocado el trastorno psíquico que va a llevar finalmente a esa locura ambigua, pero locura finalmente, disfuncionalidad social, diríamos ahora. Eso sí es un hecho. Susana es disfuncional socialmente. Hay que decir que la sociedad de Comala es disfuncional socialmente, la sociedad entera no funciona, digamos, como no puede funcionar un absolutismo económico en una sociedad donde hay por lo menos dos actores económicos fuertes, dos personalidades fuertes, como son Bartolomé y Pedro Páramo. Lo interesante de este pasaje es que es el choque entre dos actores económicos igualmente fuertes, racionales, en fin, egoístas, con un egoísmo racional. Y entonces dice: yo ya me imaginaba que esto que nos daban no era gratuito, y estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo, ya que teníamos que pagar de algún modo. Esas son frases totalmente racionales y totalmente del marco de un inicio objetivo de una empresa, ¿no? Y le detallé todo lo referente a la Andrómeda. Aquí está la prueba de su experiencia. Es un hombre que se muestra con conocimiento, con información. Nosotros hacemos lo mismo cuando buscamos un trabajo, en fin, cuando actuamos como personas económicas, como homo economicus, en fin, fémina económica también. Entonces le detallé todo lo referente al intercambio de información. Le hice ver que aquello tenía posibilidades trabajándola con método. Es decir, René Descartes no lo hubiera hecho mejor, digamos. Hay una racionalidad metódica perfecta, ¿no? Y ¿sabes qué me contestó? Es decir, aquí empieza realmente la vinculación traumática y dramática de dos ámbitos que en principio deberían haber estado separados, que son el ámbito económico-político y el ámbito de lo afectivo. No me interesa su mina, Bartolomé San Juan. Lo único que quiero de usted es a su hija. Ese ha sido su mejor trabajo. Entonces hay una ironía, hay una crueldad incluso en la enunciación de su mejor trabajo, porque el otro está usando la palabra trabajo en un sentido absolutamente económico racional, ¿no? Está haciendo un planteamiento: mi fuerza de trabajo, todas las teorías económicas, obviamente el marxismo, filosóficamente desde Hegel. Evidentemente sabemos que el trabajo tiene una estatura filosófica y económica de primer orden. Hay un respeto hacia la palabra trabajo. La ironía de Pedro Páramo es característica de su personalidad, y también despotencia, ridiculiza incluso la propuesta del otro, ¿no? Volvemos a este Pedro Páramo que con pocas frases deconstruye, destruye anímicamente al otro, ¿no? Entonces lo demás es una historia conocida. Sabemos muy bien que al mezclar esos ámbitos es este pasaje donde quedan indisolublemente ligados esos ámbitos. Pedro Páramo va a provocar a la larga su propia tragedia, ¿no? Y él va a terminar diciendo, cuando Susana muere,
él nunca la va a poder poseer realmente. Su horizonte es de posesión, es un poseedor. Esto puede ser el que alguien sea codicioso y poseedor, puede estar todavía en el ámbito de lo racional y de lo que no destruye, digamos, un ámbito, siempre y cuando la sociedad esté organizada con mecanismos de mediación, como es la impartición de justicia, el arbitraje. Evidentemente existen en Comala ambos ámbitos, pero existen formalmente, no existen realmente como mecanismos funcionales. Cuando no existen de manera funcional, ocurre lo que pasa en la novela, que una sola persona puede destruir todo lo que ella misma ha construido y de paso lo que queda de toda la vida económica. Por eso termina diciendo Pedro Páramo: me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Es decir, eso solo puede ocurrir en un ámbito controlado por una sola figura. Esto sería básicamente mi introducción general, y si quieren ustedes damos paso al diálogo, Maurice, y con mucho gusto estoy seguro de que podré seguir interviniendo. No termino sin agradecer a la doctora Adriana de Teresa, que también nos acompañe el día de hoy, y a todas y a todos y cada uno de ustedes. Me siento en falta porque no terminé mis 30 minutos. El pacto que hicimos era de 30 minutos, pero si quieren podemos de todos modos iniciar el diálogo. Ok, bueno, gracias. El problema de cada día es que tengo que hablar después de expertos, y normalmente hablo después de expertos literarios, y esta vez también hay un experto económico, entonces yo quiero simplemente volver a casa y no decir nada, salvo que tal vez te ofrezco un puesto también en Londres, porque parece que tienes muy buena comprensión de cómo funciona. Lo que yo les voy a contar es algo completamente diferente, porque no es una lectura de la novela en ese mismo sentido, es más bien una aplicación de la novela como tecnología para resolver un problema, un poco lo que hice en los otros días. A ver si es posible, no sé si alguien me puede poner mi presentación. No necesito mucho, pero... Si vamos a utilizar una herramienta, ¿por qué vamos a utilizar la literatura? Por ejemplo, si uno quiere entender un poco los puntos claves que acaba de decirnos el doctor Vital, bueno, ¿por qué necesito una novela? Simplemente puedo ver estos puntos y entender cómo funcionan las cosas, y puedo ir a Wikipedia y decir, bueno, cómo funciona el poder, etc. Bueno, fue mucho más sofisticado lo que nos dijo, pero finalmente para la utilidad, ¿por qué no haríamos eso? Porque finalmente son los puntos claves que vamos a entender y nada más. Eso no es como utilizo yo la literatura. La idea para mí es siempre hacer otra cosa, decir, bueno, cuando leemos una novela o un poema, la experiencia que tenemos es diferente. La experiencia que tenemos no es lo mismo como leer los puntos claves como en bullet points, en PowerPoint, y decir, bueno, estas son las cosas que tenemos que aprender. No es exactamente así que leemos literatura. Tenemos otra experiencia. Tenemos una experiencia que es vivir dentro del contexto. Cuando yo leo ciencia, historia, cuando leo aún antropología, puede ser muy bien escrito, pero no tengo esta misma sensación de estar completamente dentro del mundo. Esa es la primera cosa. Pero segundo, hay también la cuestión del lenguaje. Hay también la cuestión de que nos afecta y nos hace una cierta reacción. No sería, bueno, hay varios lugares donde se puede mirar exactamente lo que significa Pedro Páramo. Y existen en Internet, yo he visto, creo, 52 explicaciones del texto, que explican, bueno, en términos muy lineales, cómo es, bueno, cuando nació Pedro Páramo, qué pasó con su padre, etcétera, etcétera. Y entiendes la historia súper bien.
Pero no es eso Pedro Páramo, porque si fuera tan fácil explicar esta historia no sería así. Finalmente, sin el lenguaje y sin esta manera no lineal de explicar las cosas, no sería Pedro Páramo. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿a qué sirve entonces mi trabajo la literatura? Porque finalmente no sería más adecuado simplemente tener estos puntos clave y ver cómo podríamos aplicarlos. No es así que trabajamos nosotros. Para nosotros es muy importante el lenguaje, es muy importante la poesía del lenguaje, es muy importante cómo la novela o la poesía se desarrolla, y es muy importante también nuestra sensación que tenemos cuando leemos algo. Entonces yo empiezo en todo eso con una experiencia personal, que es que ayer hablé de que la persona que me dio, anteayer fue que hablé de que la persona que me dio poemas de Sor Juana a leer fue Octavio Paz, porque lo conocí y me dio una experiencia extraordinaria. Pedro Páramo, tuve otra experiencia muy interesante, que fue Carlos Fuentes, que estaba en Cambridge y que me regaló Pedro Páramo en español, y yo ni siquiera hablaba una palabra de español, y me dijo hay que leer eso, pero yo le dije pues hay que entonces aprender todo un idioma para hacerlo, y me dijo vale la pena, solo para este libro. Yo pensé, bueno, está loco, no voy a aprender un idioma solo para un libro, además es chiquito, es como, ¿qué es eso? Es una novela chiquita, y hay muchas novelas en francés que puedo leer de francés o lo que sea, pero me pareció un reto interesante y no tenía mucho que hacer este verano, y aprendí el español leyendo libros y me puse a leer Pedro Páramo, y fue una revelación total, porque me di cuenta que era una de las grandes obras de la literatura mundial, y nadie nunca habría hablado de eso en Inglaterra, es decir, nadie lo conoce, solo los profesores de literatura iberoamericana. Es una lástima. Nosotros tuvimos una conversación sobre eso y del problema de la traducción, etcétera. Pero bueno, entonces desde este momento ha sido un texto muy importante para mí, y he visitado muchas veces Comala. No es muy agradable como Comala, pero he visitado Comala, y Comala existe en mi mente y en mi corazón, no porque la descripción de Comala es buena, sino porque eso, lo que estaba describiendo antes, la poesía, el lenguaje, la manera de describir las cosas, la explicación no lineal de una historia que te queda completamente en tu mente y que está completamente dentro de tu espíritu. Así funciona. Son cosas que no se dicen mucho en universidades porque parece muy poco riguroso, pero así es. Cuando una persona normal lee literatura, así es la reacción que tiene. Algo ocurre en su cuerpo, en su alma, así es. Y así fue para mí. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con la crisis bancaria en Londres? Es ridículo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tuvimos un problema. Un cliente que se presentó a nosotros diciendo tenemos un gran problema, era poco después de la crisis terrible, de la crisis mundial de la economía. Los bancos estaban en crisis total. En crisis total, primero porque no tenían tanto dinero, y para ellos eso fue como una experiencia de vivir como nosotros, que no tenemos tanto dinero, y a ellos nunca le había pasado eso. Es que eso fue un shock terrible. Pero había otro shock terrible para ellos, que era que toda la cultura que ellos habían tenido durante muchas décadas, que habían funcionado súper bien para ellos, ya estaba en un peligro total. Peligro total porque había el fracaso de la economía mundial, había desaparecido un gran banco, por lo menos, que fue Lehman Brothers, muchos otros bancos estaban en peligro, y los periódicos estaban llenos de artículos sobre la cultura de los bancos, que para ellos eso fue horrible, porque los banqueros que no quieren que nadie sepa, se entere de nada de lo que estén haciendo, no quieren eso. Entonces de repente estaban en un momento de crisis, y estaban también en un momento de pensar que el sistema que ellos tenían durante muchas décadas, que les había ido súper bien, no funcionaba. Y una de las razones por qué no funcionaba era que se había revelado un sistema sin ética, es decir, no corrupta. Los clientes que tenemos no son corruptos, pero no son éticos, no tienen ética.
La única ética que conocían era la ética de hacer dinero. Bueno, después habían reglas, pero las reglas existían también para ser como negociadas, porque ellos tenían que hacer dinero. Y durante muchas décadas funcionó muy bien y de repente no funcionó y se dieron cuenta también de que algunos iban a ir a la cárcel. Entonces, una crisis total. Nosotros en el trabajo que hacemos siempre buscamos soluciones. Bueno, ¿por qué nos llaman nuestros clientes? Nos llaman porque tienen problemas que parecen intratables, que con la ciencia o con el derecho o con las ciencias que existen de economía no se pueden resolver. Nos llaman porque saben que eso no es lo nuestro, es lo que hacemos nosotros. Entonces tuvimos esa llamada diciendo: tenemos un gran problema, tenemos que cambiar la cultura del banco. Son miles de empleados en el mundo. Y tenemos que cambiar completamente la cultura y no sabemos cómo hacerlo. Bueno, para nosotros el primer paso imprescindible es entender la cultura. Fuimos a conocer a los banqueros con dos narrativas muy fuertes, dos narrativas que estaban en los periódicos, en la tele, en los medios de comunicación. Narrativa número uno: los bancos no son malos, hay algunos malos que son muy malos, y ahora vamos a buscar estos muy malos y vamos a ponerles en la cárcel y luego todo irá bien y mañana podemos levantarnos y la economía va a funcionar como antes. Eso fue una narrativa. La otra narrativa, más de izquierda, fue que todos los que están en los bancos son muy malos, muy malos, y todos tendrían que estar en la cárcel porque bueno, en todos esos años ellos nos han engañado y tal. Bueno, con estas dos narrativas fuimos a conocer a estas personas. Las dos narrativas completamente equivocadas. La primera narrativa simplemente porque no es verdad que hay poca gente muy mala. No, fue una cultura general. La otra narrativa tampoco funcionó. Es decir, no eran gente mala. Cuando uno habla con esas personas, son personas normales, que tienen un trabajo, que viven dentro de una cultura y que así son, porque así han crecido. No son malos, es simplemente que así es. Hay reglas, hay normas, como en todas las instituciones, como por ejemplo en la universidad. Hay reglas y normas, maneras en las cuales la gente se comporta, y para los que están desde fuera pueden parecer horribles o malas o raras o lo que sea, pero finalmente es parte de ser dentro de la institución. Resolver un problema siempre implica entender el problema. Y para nosotros, cuando un problema es complicado, y ese problema fue muy complicado, tenemos que entender lo que está pasando de una manera profunda. Y buscamos siempre herramientas para entender, tecnologías para entender. Y la literatura para nosotros es la herramienta par excellence del entendimiento de todo lo que es contradictorio, todo lo que es complicado, todo lo que es difícil, todo lo que no parece ser lógico. Buscamos textos, buscamos modelos. Bueno, en estas reuniones que hemos tenido, muy a menudo la gente después en las preguntas pregunta: pero ¿cómo han elegido este texto? ¿Por qué este texto? Bueno, les voy a explicar un poco cómo pasó con este texto. Estábamos buscando cuál sería un modelo que podríamos utilizar para entender toda esta complejidad, y hemos pasado por varios textos. Primero, los textos que parecen evidentes. Es decir, hay varios textos que se han escrito precisamente sobre eso. Por ejemplo, Zola escribió una novela que se llama L'Argent. Es una novela fantástica que no mucha gente la lee. Es una novela muy buena. Y hay otras novelas de Zola muy buenas también, que tratan un poco de este mundo del dinero, de los bancos, etc. No servía nada. La historia no funcionó nada para nosotros, porque no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo. Es que nosotros veíamos otra realidad. No voy a explicar por qué, después si quieren en las preguntas puedo explicar. Otros modelos serían las novelas de Dickens. Dickens tiene muchas novelas también que tratan de lo que está ocurriendo en el mundo de finanzas. También hay Sinclair Lewis, que escribió varias novelas interesantísimas sobre eso.
también varias novelas sobre el poder, como The Great Gatsby, o las obras de Shakespeare, que utilizamos mucho Shakespeare. Shakespeare es muy útil para nosotros. Pero somos ingleses, muy orgullosos. Así es. Pero no funcionaron. Y una de las razones por las cuales no funcionaron es que tenían más que ver con la primera narrativa, la narrativa de buscar un individuo malo o una persona en donde radica todo lo que está malo. Y finalmente no es lo que estábamos viendo. Entonces teníamos que buscar otro modelo, un modelo que describía más bien un sistema o una comunidad. Y también hay varios modelos. Por ejemplo, hay una novela que se llama Aikenfield, muy conocida, una novela británica, o las novelas de Balzac, la Comédie humaine, que trata si se leen todas, es como una descripción extraordinaria de París y cómo funciona París. Entonces queríamos pensar, tal vez nos sirve eso. No servían tampoco, no eran buenos modelos, porque no tenían excelentes obras de arte, pero no como herramienta en esta situación no tan útiles. Nos ha venido en la mente, en un momento o de locura o de inspiración, Pedro Páramo, que parece completamente ajeno a este mundo. Porque, bueno, es un mundo completamente diferente. Comala no es el mundo de los bancos en Londres y Nueva York, no es eso. ¿Cómo es posible? Porque finalmente nuestra tecnología que estamos buscando no es una tecnología de equivalencias precisas. No es así. Porque, como dije antes, si estamos buscando equivalencias precisas, hay muchas ciencias dedicadas a eso, que se pueden buscar en cualquier biblioteca o en internet, se pueden ver, es muy fácil hacerlo. Lo que estamos buscando siempre es una manera de abordar, se dice el tema, ¿se dice abordar el tema? ¿Es francés o es español? ¿O los dos? No, qué bien. Son los dos, qué bien. Abordar el tema, maneras de abordar el tema de lo complejo, de lo que es complejo, a través de una manera no lógica o no completamente racional de explicar las cosas. Y en esto vimos que Pedro Páramo fue un texto sumamente útil en esta situación, que parece raro, pero así fue. ¿Por qué? Bueno, un poco de por qué no lo puedo decir. Porque tiene que ver con algo muy personal. Es decir, así funciona un poco la literatura. Funciona a un nivel de, yo sentí algo. Yo de repente sentí, he visto esta película. Se llama Comala. Parece raro, pero la experiencia que tuve con estos banqueros era un poco una experiencia que me dio como, que me hizo venir en mente la experiencia de leer Pedro Páramo. Tal vez parece raro, tal vez no tan raro. Finalmente, ellos estaban en un mundo de un poder total que se había completamente destrozado. Ellos estaban en un momento de fragmentación de todo lo que conocían. Se encontraron en un momento de pensar, bueno, teníamos una fuerza enorme que era como pensábamos en la economía, pensábamos que entendíamos todo, el mundo, cómo funcionan las instituciones, etc. Y de repente eso desapareció. No es tan diferente de Comala, no es tan diferente. Ellos vivían en el mundo como un pospoder. Es decir, vivían en un mundo en donde la versión de Pedro Páramo que ellos tenían se había muerto. Y ya no existía esta autoridad total que daba posibilidad a todos de entender el mundo alrededor de ellos. Vivían en un mundo en el cual todo estaba abierto a un cuestionamiento total. Otra cosa que es muy interesante es que hay cosas que, en el momento en que nos ocurrió que Pedro Páramo podría ser un texto interesante en este sentido, vinieron como muchas coincidencias. Y yo los llamo coincidencias porque Pedro Páramo no es ciencia. Pedro Páramo no es una descripción precisa de lo que pasa cuando el poder desaparece. No es eso. Pero
ciertas cosas que aparecen en Pedro Páramo empezaron a aparecer en nuestra experiencia. Que, por ejemplo, el lenguaje que estos banqueros utilizaban, poco a poco empezó a destrozarse. Es decir, la gente no podía articular, no sabía cómo decir cosas normales. Eso parece raro, pero así fue. Y me di cuenta de que eso fue exactamente la experiencia de Comala, en un mundo en el cual la única autoridad es el poderoso, y cuando el poderoso da autoridad a todo el lenguaje tiene sentido, pero cuando él desaparece, todo el lenguaje está abierto a problemas de entendimiento. Eso fue lo que ocurrió. Ejemplos, no sé si van a ser sé que no van a ser tan interesantes como tus ejemplos, ya sé, pero voy a dar un par de ejemplos. Pero antes de hacer eso, yo quería decir una cosa, que hablando de eso ya es un poco destrozar cómo funciona la tecnología, porque hablar de eso siempre es poner en bullet points lo que aprendimos. Y no funciona así. Esta tecnología no funciona así. Y hacer eso es ya quitar un poco el poder de leer, que es tan importante para nosotros. Porque ya es poner en categorías lo que aprendimos y ponerlo de cierto modo en el cual la otra gente que está escuchando podría decir, bueno, pero ya entendí los puntos, no necesito leer eso, es muy sencillo. No, hay que leerlo. ¿Por qué? Porque la operación de esto no se puede, es un poco como música. Una parte de lo que pasa cuando uno lee un texto de ese tipo es como lo que ocurre cuando uno escucha música, no se puede explicar. He tomado un ejemplo porque es una cita famosa, pero cuando se lee, si es que alguna vez la muerte haya tenido alguna voz, pasa algo con el lenguaje que desaparece, por ejemplo, en la traducción, porque pasa algo con un eco entre alguna vez y alguna voz. Y hay miles de ejemplos de eso en cada página de Pedro Páramo. Hay cierta poesía que opera en nosotros a un nivel que no es lo mismo como el nivel racional que voy a tratar de explicarles. Es decir, todo lo que voy a decir no es lo que hicimos. Pero ustedes que leen literatura, espero que entiendan lo que estoy diciendo. Que la razón por la cual leemos literatura y no otra forma de decir las mismas cosas es porque opera a otro nivel y nos da, cuando yo estaba hablando antes de darnos una ventaja, cuando nos da una ventaja, la ventaja que nos da es esta ventaja. Es una ventaja de la música, es una ventaja de lo que no se puede expresar. ¿Lo inexpresable se dice? Sí, lo inefable. ¿Lo inefable mejor? ¿Inexpresable o inefable? Lo inefable. Ambos. No, me gusta mucho inefable. Ineffable en inglés, es muy bonito. Bueno. Entonces, ahora mis puntos como si fuera una cosa, como si fuera una clase. Una clase que nos da Juan Rulfo en cómo entender el mundo de pospoder. Que no es eso, pero les voy a explicar porque espero que les va a dar un poco una idea de lo que hicimos. Y luego les voy a explicar cómo aplicábamos eso, porque una cosa es entender, otra cosa es actuar, hacer algo. Cuando empieza la novela, hay un problema muy interesante para el traductor, que es esta frase que es tan famosa: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Acá. ¿Dónde está acá? ¿Dónde estamos? Ya no sabemos dónde estamos. Y cuando vamos más adelante en la novela vamos a entender que no estamos nada seguros de dónde estamos ni de quién habla exactamente. Y de que después del poder existe como un relativismo total
donde el camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que se va sube, para el que viene baja. Es decir, en el mundo cuando no hay la autoridad no sabemos si algo es arriba o abajo, depende de donde uno está. Eso fue el discurso de los banqueros cada día, que no fue su discurso antes. Su discurso antes era la seguridad total. Las cosas que suben, suben. Las cosas que bajan, bajan. Pero después de este momento de crisis, no sabían nada. Todo fue, depende. No sé, ya no entiendo mi mundo. Ya no puedo decir exactamente dónde estoy. Utilizaban también esta metáfora espacial para decir cómo se sentían. En inglés es muy común decirlo, pero decían siempre, I don't know where we are, I just don't know where we are. La gente se ponía así, I don't know where we are. Siempre, cada día, repitiendo lo mismo. Un poco como la experiencia en donde no sabemos exactamente dónde estamos en Comala. La incomprensión empezó. No me acuerdo, váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. La incomprensión, las personas que hablan y no se entienden. Eso me acuerdo que cuando estudié con Carlos Fuentes, de eso hablaba mucho, de que en el mundo de la epopeya era muy importante que todos se entienden, y en el mundo de la novela después de Cervantes hay posibilidad de incomprensión entre la gente. Es un poco exagerado, porque en la epopeya hay gente que no se entiende y en las novelas nos entendemos bastante bien, pero más o menos se puede, más o menos, es muy Carlos Fuentes, pero más o menos se puede entender. Pero eso también ocurrió, es decir, la gente que hablaba entre sí y ya no podían entenderse. Eso pasó. Pasó también que la gente se fue como acordando cosas que habían pasado, en donde se preguntaban, pero eso, ¿cómo pasó? ¿Fue corrupción o no? Bueno, los ejemplos del doctor Vital eran excelentes ejemplos más de uso de dinero en casos más normales, pero este ejemplo del padre Rentería, que recibe dinero para aceptar el alma de Miguel Páramo, es un ejemplo de la corrupción. Pero bueno, es claro que es ejemplo de la corrupción, pero también fue muy importante en estos días los ecos, los murmullos, podemos decir, dentro del banco, la gente acordándose cosas, pensando, oye, pero ¿cómo fue posible que nosotros actuamos así antes de la crisis? La gente pensando, bueno, tenemos que repensar toda nuestra historia. Estaba el banco lleno de ecos. Eso parece ridículo, porque ¿cómo eso se puede decir? No, estaba lleno de ecos, porque precisamente el lenguaje ya no tenía ningún valor para la gente. No sabían qué decir, no sabían cómo describir el mundo alrededor de ellos. Y dentro de ese contexto había palabras, pero palabras sin sentido, ecos, murmullos, exactamente lo que pasó. Y crecieron también cosas, historias, teorías también, conspiracy theories. ¿Cómo se dice conspiracy theories? Teorías de la conspiración. Sí, no he oído nada de lo que dijeron, pero eso, se han multiplicado estos también, que no son exactamente los ecos de Comala, pero de cierta forma nos ayudó a entender lo que estaba pasando. También eso no voy a decir que dentro de los bancos había problemas de identidad de género, pero no. Pero sí problemas de identidad, de la gente que no sabía quién era, de la gente que sentía que su identidad total había sido destrozado por la crisis. Otra cosa que ocurrió, y eso es muy importante, un momento muy famoso en Pedro Páramo es donde Susana, y creo que tú también hablas de eso, donde Susana San Juan va abajo de la mina y encuentra un esqueleto de la tumba y dentro de la tierra, por la tradición de que entierran con dinero, con
monedas. Sí, buscando dinero. Pero cuando dice, supe que eras tú, Bartolomé, hay una cierta ambigüedad. ¿Quién era? ¿Bartolomé que estaba diciendo vete abajo? ¿O era Bartolomé que estaba en la tierra? No sabemos dónde estamos. Y al final hay muchos momentos así en Pedro Páramo, en donde hay varias posibilidades de interpretación que coexisten. No es que tenemos que decir es una cosa o otra. Y otra vez para nosotros esa manera de ver el mundo nos dio una ventaja extraordinaria, porque nos dimos cuenta de que los banqueros estaban en este momento también diciendo X cuando X no era verdad y también era verdad. Eso pasó casi cada día trabajando con ellos. Y también el problema de no saber a quién se refería, como una destrucción total del sentido y del lenguaje. ¿Qué hemos hecho con todo eso? Todos los otros que estaban trabajando en eso querían averiguar una de las dos grandes narrativas. Buscamos algunos malos o todos son malos. Nosotros no, nosotros decimos no, estamos en un momento en el cual el sistema total está en crisis. Ahora no estamos aquí para juzgar el sistema. Tampoco un novelista existe para juzgar, existe para explicar, para construir. Sí, exacto. Y nosotros también queríamos hacer ese mismo procedimiento, de decir, bueno, no vamos a juzgar, no vamos a decir nada, vamos simplemente a entender exactamente cómo ese poder se ha construido y cómo se ha desconstruido y qué pasa en la crisis de la desconstrucción del poder. Cuando hemos hecho eso, hemos empezado el trabajo. El trabajo fue, ¿y entonces qué vamos a hacer? Dentro de Pedro Páramo no hay ninguna respuesta a eso. Si uno quiere entender cómo vivir, no hay que leer novela. No sé, hay que ir a la India y hablar con un gurú, no sé qué. Pero leer novela no nos va a decir cómo vivir. Nos va a decir cómo pensar, cómo sentir, tal vez. Pero cómo vivir, no. Pero para nosotros, con estas armas, teníamos, para nosotros, según nosotros, una gran ventaja. Entendíamos cómo enfrentarnos al problema. Y nos pusimos a decir algunas cosas que los demás querían hacer eran equivocados. ¿Qué querían hacer los otros que estaban trabajando en eso? Todos querían poner más leyes. Eso no funciona. Imagina querer reconstruir Comala poniendo simplemente otra autoridad. Así no puede funcionar. No podría funcionar. Más autoridad pones y más ese problema del lenguaje ocurre. Las contradicciones del lenguaje no son porque Pedro Páramo, cuando existía, tenía un lenguaje puro, fantástico y que todo existía muy bien y que después de la muerte de Pedro Páramo era la crisis. No, la crisis existía antes. La crisis existía porque Pedro Páramo había corrupto el lenguaje. Y hacerlo otra vez sería equivocarse terriblemente. Simplemente poner otra autoridad no sería una buena idea. Teníamos que pensar en no poner otra autoridad, sino reconstruir la narrativa de cada individuo que estaba en el banco. Eso no tenía nada que ver con Pedro Páramo, pero eso fue algo que hicimos nosotros con muchísimo éxito, hay que decir. Esta mañana misma recibí una llamada diciendo que el trabajo que hicimos en esta institución quieren copiarla y hacerla en otras instituciones, porque es muy diferente el trabajo que se ha hecho con la mayor parte de las instituciones, y la institución donde trabajamos nosotros no ha tenido ningún problema de este tipo después de 2007, y los demás sí. ¿Cuál fue nuestra ventaja? Simplemente que hemos utilizado un formato literario para entender el problema y no uno científico. No sé si es un sacrilegio total o no, pero así fue y así es. Gracias.
No sé si hay preguntas, murmullos. Invitamos a todos a que hagan sus preguntas. A ver, la doctora Adriana, por favor. Sí, tú decías que la solución fue tratar de reconstruir la narrativa de cada uno. Suena también... Bueno, para nosotros era muy importante hacer como una cierta ruptura con el pasado, no tener el pasado siempre como punto de referencia, sino de tomar las nuevas normas y la nueva ética que era importante. Cada aspecto de esta nueva ética, lo que tratamos de hacer era trabajar con gente para que ellos tengan un sentimiento de por qué esta ética fue importante. Es decir, si yo digo a un banquero, la nueva ley es simplemente que... Vamos a tomar porque los ejemplos son muy técnicos, pero hay algunos ejemplos que no son tan técnicos porque tiene que ver, por ejemplo, con género. Porque en estas instituciones la manera de tratar a mujeres fue horrible. Entonces, algunas leyes o algunas normas tenían que ver con eso. Y lo que todos querían hacer era poner más reglas, más reglamento y más castigo. Y eso no funcionaba. Nosotros hicimos otra cosa completamente. Lo que hicimos era ponerles en situaciones en donde entendían las implicaciones de sus acciones. Y cuando hicimos eso, el cambio fue radical. Que no han tenido problemas de este tipo después de la intervención. Pero eso lo hicimos con 1.500 personas. Fue un trabajo muy largo, muy difícil, pero lo hicimos regla por regla, pero no tomando la regla como un código, sino pensar, bueno, por qué la regla existe y cómo cada uno de ellos podrían internalizar esta regla y entender por qué era tan importante. Era la reconstrucción de las reglas. Es lo que hicimos. Pero lo hicimos porque entendimos que simplemente repetir una autoridad sería el fracaso total. Y así fue en otras instituciones. Así fue. Han puesto más reglas y han puesto más castigo y no les ha ido bien nada. Ha funcionado muy mal. Tendremos otra crisis, estoy seguro. Sí. De mis preguntas salen muchísimas preguntas. Yo creo que muchos de usted está trabajando en un campo que, como usted mismo dijo, está lejos de la academia, pero sí tiene elementos de la academia. Por ejemplo, todo eso de interpretación, lo que nos ha pasado o que les ha pasado a los bancos y indirectamente a nosotros. Entonces es un gran problema de hermenéutica que justamente funciona así. Primero hay que comprender y, bueno, leer primero lo que ha pasado, luego comprender y luego aplicar. Es decir, la aplicación es el tercer paso, aplicar la interpretación de textos, lo que hacemos en la academia mucho, pero luego también lo que puede ser práctico aplicado en la praxis. Yo estoy muy por la aplicación de las ciencias, lo he trabajado y instalado con otros aquí, por ejemplo, la lingüística aplicada. Se puede hacer lingüística, describir el lenguaje, cómo funciona y ya, dejarlos por ahí. Pero para la enseñanza, por ejemplo, de lenguas extranjeras, necesitamos la aplicación de las reglas gramaticales en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Bueno, nada más un ejemplo para decir no estoy en contra. Dudo mucho, ¿no? Yo no sé a cuántos banqueros ha alcanzado a aplicar su método para cambiar sus mentes.
dudo primero que las haya cambiado, pero si los ha cambiado a 100, hay 100.000 que no han cambiado, y eso vemos que el sistema ha tratado de funcionar de la misma manera y nos ha llevado, no nos ha sacado de la crisis, sino los hedge funds siguen existiendo y la gente sigue engañando y especulando. Es decir, usted con eso ha cambiado 100, pero 100.000 creo que los banqueros piensan iguales. Entonces es un problema también en general de las enseñanzas, que la gente en general es muy difícil convencerlos a pensar de otra manera, porque sí, estoy muy de acuerdo. Una vez entendido un método, lo voy a seguir aplicando. Eso pasa también en la academia. Han hecho su doctorado con un método, y cuando hay nuevas propuestas, muchos ya no están abiertos para aplicarlos o intentar de aplicarlos. Así que la problemática es grande. Ahora, otra consideración: cuando enseñamos literatura o aplicamos literatura para la formación de jóvenes, para cambiar la mente, para enriquecer el pensamiento, todo lo que hacemos, lo que trabajamos en literatura, también es vender una mercancía, porque con eso ganamos nuestra vida si bien nos va. Entonces hay que buscar también nuevas maneras. Todo eso de la literatura es un gran mercado también, sobre todo si pensamos en Amazon vendiendo literatura y muchas otras cosas, pues es un gran capitalista. Lo que le interesa es vender. Usted busca un libro, el siguiente paso es meterlo en su canasta, comprar. Es decir, no hay que olvidar ese aspecto también utilitario de todo lo bello que se produce en mentes famosas y grandes, pero que algunos solamente ven como mercancía. Aplicar su método, es decir, buscar la literatura como medio, instrumento de cambiar la mente de los banqueros, me parece interesante, pero también interpreta los textos y los reduce a esas partes donde hay algunas citas, que también en la ponencia de Alberto, algunas partes donde sale un problema de trabajo y de compra-venta. Y se lee el texto bajo esos aspectos. Yo busco, mi método es eso, economía, y busco las partes donde puedo sacar algún provecho para ciertos lectores. Entonces uno reduce también la amplia, a lo mejor inconscientemente o como lo llamaba, con la música, con la poesía, algo pasa. Es muy probable, pero su método es primero utilizar los textos para sacar de ellos provecho, para vender su método y, si es posible, cambiar las mentes. Bueno, la frase está ahí. No sé cómo responder, perdón. No sé si había otra propuesta de intervención o ya no. Sí, había otra mano levantada por aquí, pero no sé si primero Hay, Contesta. tengo que contestar, ¿no? Por lo menos. Es que, la reducción estoy de acuerdo y no puedo, primero no puedo negarlo, porque es verdad. En la aplicación de algo siempre hay que sacar la cosa que uno va a aplicar. Eso sería también la verdad en matemáticas. Las matemáticas son, hay lo bello en las matemáticas. Uno que quiera aplicar las matemáticas siempre va a buscar lo que funciona de eso y lo que sirve. Y a veces puede tardar siglos
con una cosa muy bella en las matemáticas que no sirven para nada y de repente sirven. Y así es. La cosa que yo digo es que yo practico literatura aplicada. Es decir, es lo que hago. Ahora, no digo que toda la gente tiene que hacerlo, al contrario, digo que la literatura es una enorme riqueza, es muy importante que hayan personas que hagan el equivalente de matemáticas pura con la literatura, y entonces es muy importante decir que necesitamos lugares como este para seguir con este conocimiento. Y digo claramente, yo no hago ese trabajo, no hago el trabajo académico, yo hago el trabajo aplicado. Espero hacerlo con cierta sensibilidad hacia los textos y con una lectura no tonta. Espero hacerlo. Y espero estar abierto también a aprender de expertos y a tener un diálogo. En la empresa tenemos mucho diálogo con universidades. Es muy importante para nosotros aprender. Es como llenar nuestra mente de lo que está pasando en las matemáticas puras, pero para nosotros es literatura. Es una cosa. Segundo, no puedo explicar cómo lo que hacemos no es reducción total, porque ya dije que el hecho de que quiero explicarles cómo funciona ya es una reducción. Solo les puedo decir que la verdad es que para mí y mi equipo, como lo sentimos, nunca es simplemente esa reducción. Porque si fuera esta reducción, nosotros tenemos que facturar, tenemos que vivir. Si era más fácil para nosotros buscar ese conocimiento no leyendo libros complicados como este, sino cogiendo algunos ejemplos de Wikipedia o lo que sea, lo haríamos. Eso no lo hacemos porque tenemos una obsesión ideológica diciendo no, tenemos que defender la literatura. Lo hacemos porque funciona para nosotros. Entonces no puedo defenderlo más que eso. Voy a decir, bueno, guilty, estoy culpable, es decir, aplico la literatura, saco cierto beneficio de la literatura, es un crimen y bueno, tal vez me ponen en la cárcel, pero así es. La única cosa que yo diría también sobre eso es que nosotros en la empresa no somos los únicos que lo hacemos. Yo leo muchas tesis doctorales porque es importante en mi trabajo. Y veo que, bueno, lo que la gente escribe, tal vez lo que quieren aprovechar no es para dinero, pero sí es para en el servicio de algo ideológico. Yo he leído muchas tesis doctorales que no tienen nada que ver con Pedro Páramo. Tienen que ver con el marxismo, el feminismo, el no sé quéismo. Y no tienen nada que ver con el texto. Yo espero hacerlo con más sensibilidad que eso. Entonces, a veces yo encuentro que nosotros, en nuestro equipo, somos más de matemáticas puras que los que están en las universidades. Entonces, no estoy tan seguro que sea así. Bueno, el hecho de que la literatura es un business es verdad. Pero para mí eso no implica que es menos importante lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es un poco que ahora tenemos una riqueza extraordinaria en estos libros que nos pueden servir de una manera casi utilitaria como yo lo estoy describiendo y que no lo estamos haciendo o no lo hacemos mucho. Y de cierto modo yo estoy de acuerdo con eso, porque yo amo la literatura y no me gusta que sea utilizado simplemente de una manera utilitaria. Pero si no utilizamos esas herramientas, yo temo que vayan a desaparecer. Que un día la pregunta ¿por qué hacemos eso? Va a ser demasiado fuerte para todos. Y que un día la pregunta será pero ¿por qué una persona brillante, inteligente, tiene que pasar su vida leyendo, no sé, Góngora, que nadie entiende, o Gracián, que nadie entiende y ni siquiera saben quién es? Bueno, ¿cómo lo conoce? La verdad es que la mayor parte de la gente así es. Y esa pregunta, tal vez en un pasado imaginario más civilizado no teníamos esa pregunta, pero esa pregunta es cada vez más fuerte. Y yo creo que hay que defender lo que está sucediendo en lugares como este, es muy importante hacerlo.
Y un día tengo la sensación de que será como un poco lo que tememos con se dice la selva en la Amazonia, etcétera, se dice la selva. Si destrozamos la selva, hay muchas desventajas de eso, pero una es que tal vez dentro de la selva hay algo que nos puede quitar cáncer. Y si destrozamos la selva, ya vamos a destrozar eso. Yo tengo la misma sensación con la literatura. Tal vez dentro de un libro, cualquier libro, tal vez será Gracián, espero para ti, tendremos algo increíble que nos va a dar una solución finalmente a algo importante. Y yo temo que estemos destrozando ahora todo lo que se ha creado en el mundo literario y en el mundo de crítica literaria. Yo tengo siento este peligro. No digo que estoy salvando la literatura, pero estoy haciendo por lo menos algo. Yo creo que algo que quedó muy claro en ambas presentaciones, en la de Alberto y en la de Maurice, es el hecho de que estamos viendo la literatura desde campos distintos, pero como escenarios muy complejos, como escenarios dinámicos, como escenarios que no tienen una solución única, como problemas, ¿no? Mañana me toca hablar a mí, ya empezaré hablando de que, pues al menos en mis clases y en mi vida profesional, no veo la literatura como una narración, como un cuento. Yo no llego a la novela o al poema para que me cuenten una historia, llego para que me expongan un problema, no una solución. Creo que es muy distinto exponer un problema que resolver un problema, ¿no? Pero creo que es para eso. Y en ese sentido yo creo que de forma implícita y a veces un poco silvestre, porque no somos muy conscientes como lectores, como lectoras de este fenómeno, siempre aplicamos la literatura. En mis clases, y aquí hay algunos alumnas de mis clases, siempre les digo que si están en letras es porque han llegado a un punto en el que han leído un libro, han leído un poema, han visto una película, han escuchado una canción que les ha cambiado la vida. De otra manera no se explica, porque por dinero no es, por prestigio no es, por fama no es. Si están estudiando letras es porque en algún punto un libro, una película, es decir, una narrativa, les cambió la vida. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que siempre estamos sometidos a que la literatura se esté aplicando en un plano personal. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en la presentación de Alberto, esto lo lleva a un plano diferente, a un plano de la reflexión sobre el ámbito de las relaciones de poder que se establecen en Pedro Páramo. Maurice lo lleva a un plano diferente de las relaciones personales que se establecen a través de las relaciones de poder. Y bueno, es ahí donde funciona. En la vida cotidiana lo hacemos continuamente. ¿Qué pasa? Que como no somos conscientes, a veces no tenemos la capacidad de sacarle provecho. Entonces es ese punto en el que nos gusta mucho un libro, lo leemos 50 veces y le estamos sacando mucho provecho, pero a veces no tenemos esa conciencia de saber por qué nos gustó y por qué nos transformó de alguna manera, porque si no, no se entiende que algo nos guste, ¿no? Entonces creo que estamos en ese plano muy interesante. Tienes razón, es que dos cosas que yo diría, una es que tienes razón, pero a mí me gustarían dos cosas. Primero, que la gente que estudia literatura más a menudo tenga rol fuera de la universidad. Que no haya como siempre esta cosa de que la gente que estudia literatura o enseña o hace investigación, etcétera, pero que haga otra cosa, porque los que son literarios o que tienen esa dinámica de crítica literaria son muy poderosos intelectualmente en el mundo, pero no se sienten así. Y eso me da lástima, porque yo veo personas formadas en disciplinas mucho menos interesantes que tienen un poder increíble diciendo tonterías que para un literario son tonterías claras, porque alguien que ha estudiado cómo funciona el idioma sabe que eso no se puede decir. Y cada persona en el primer año aquí leyendo literatura lo sabe. Pero ellos lo saben, pero están aquí. Yo quiero que estén fuera. Es una cosa. Segundo, a mí me gustaría que los que estudian, por ejemplo, business, tengan que leer literatura como parte de lo que hacen. Leer literatura no de esta manera reductiva, que tal vez yo soy culpable de eso, no sé, pero tal vez no soy el mejor ejemplo de lo que se podría hacer, pero leer realmente literatura como parte esencial de estar en el mundo.
Eso me gustaría. Estas dos cosas me gustarían. Entonces, siempre hablar de cómo vamos a enseñar a las mismas personas desde las mismas instituciones, a mí me da pena. Porque yo estoy fuera del mundo y veo que nos faltan literarios. Nos faltan. Ya. Acabo de... el doctor, sí, perdón, he sido un poco agresivo otra vez. Alberto Vital quería intervenir. Muy rápidamente, Manu. Yo quisiera decir que desde la Coordinación de Humanidades me corresponde vincular áreas de conocimiento, instituciones y entidades. Y esa vinculación que establecí, también muchas gracias por tus palabras, Alejandro, a mí se me ha dado natural porque, bueno, está el Instituto de Investigaciones Económicas, Sociales, Estéticas, desde luego filológicas, pero ahora escuchando y después de esta sesión, que se acerca a su final, me queda muy claro también que el haber leído tan tempranamente Pedro Páramo, la obra de Rulfo, donde están expuestas tramas fundamentales de la condición humana, casi me atrevería a decir todas las tramas, perfectamente bien entramadas, me ayudó mucho, me ayudó muchísimo. Entonces, claro que desde la infancia, como les habrá pasado a ustedes, las experiencias históricas, en fin, me afectaron, y económicas, las crisis económicas, por supuesto que vivimos, pues por supuesto que también. Quisiera también comentar que la literatura es un universal, en el sentido de que la practicamos todos, curiosamente, ¿no? Todos contamos, poetizamos lo vivido de una o lo no vivido, dramatizamos en nuestra vida cotidiana y hacemos crítica. Para mí, a la larga, serían las 4 grandes funciones. La lírica, para mí es un acuerdo colectivo, prácticamente desde Aristóteles hasta Genet. La crítica, la lírica, la narrativa y la dramación, el drama, el dramatizar. Entonces, en ese sentido, la literatura al mismo tiempo está más viva que nunca porque la estamos practicando, y más amenazada que nunca al mismo tiempo, paradójicamente, porque la literatura, como la hemos concebido, efectivamente está amenazada, siguiendo la analogía de Maurice, como el Amazonas, digamos. Efectivamente, las narrativas que se construyen, la buena o mala televisión, el buen y el mal cine, que lo hay de todo, pues indudablemente están orillando a la literatura como la hemos entendido, de Gracián a Rulfo, a un espacio marginal. La literatura y los escritores, las escritoras han sabido siempre que esta marginalidad prácticamente les es consustancial. Si uno ve la vida de Shakespeare, pues vivía y el globo estaba en las márgenes o en los márgenes de Londres, y en muchos sentidos. Pero ya que hablé de narrativas, también el concepto de narrativa, lo decía Roland Barthes, se burla de la buena y la mala literatura. Narramos mucho más allá de la literatura, y México me parece que es un país en este momento carente de una narrativa, de una épica que nos oriente, que nos lleve a algún lado, que nos encamine. Yo me gustaría preguntarle a Maurice, quizá no ahora, sino cuando nos tomemos un café, cómo es la Inglaterra después del Brexit, si hay una narrativa o no, y en este contexto todo lo que ha dicho Dieter de los banqueros y demás se engloba en un marco más general de lo que significa una Inglaterra después de la Unión Europea. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Termino nada más diciendo, le comentaba antes de que empezáramos a Maurice, que una joven investigadora me decía el otro día que incluso economistas muy radicales contra el subsidio en lo general, ella mencionaba Stiglitz, por ejemplo, aquellos que han ayudado mucho a toda la visión que llamamos neoliberal, en fin, cero subsidios a todo, ellos mismos se han dado cuenta de que si le quitamos el subsidio a las humanidades, a la educación pública en general, causamos daños tremendos a la sociedad, incluso no digamos mediano y largo plazo, incluso puede ser, como lo hemos vivido, a corto plazo, ¿no? Donde se generan conceptos que son fundamentales,
como derechos humanos, equidad, igualdad, género, el concepto mismo, en fin, si no es en el campo de lo social y de las humanidades. Entonces, imaginemos una sociedad sin esos conceptos. Hoy en día parecería inimaginable una sociedad con esos conceptos que estamos viendo constantemente. Quiero decirles que esa sociedad sí existe y se llama totalitarismo. Y pues la Europa continental estaba en jaque, no sabía qué hacer, ¿no? Una semana antes era uno de los encabezados de una de las revistas alemanas más importantes: por favor no se vayan, ¿no? Y era la bandera de Inglaterra en Der Spiegel, bitte gehen los, ¿no? Y yo dije, ¿qué habrá pensado su grupo con este análisis? ¿A qué texto literario se habrán remitido en ese momento? Porque supongo que les hablaron, ¿no? De que, no sé, la gente con la que ya estaban en diálogo, tal vez con estos mismos banqueros que Entonces, se sensibilizaron ante no, estos banqueros, muchos eran pro-Brexit, lo cual parece ridículo porque es completamente contra sus propios intereses. No, la reflexión que teníamos nosotros en eso no fue un texto literario, fue otra cosa que nos dio pena, pero también yo mismo estoy tratando de hacer algo y modesto, pero voy a decir lo que es. Lo que vimos era que mientras las personas más intelectuales, las personas que tenían un poco esa cultura de la cual estamos hablando nosotros, querían siempre criticar todo lo que podría ser una intervención. Es decir, cuando se reúne un grupo de intelectuales, uno dice, bueno, necesitamos una narrativa X, y los demás dicen, no, pero eso es completamente reductivo, no se puede hacer, y estamos olvidando los derechos de tales y de cuáles, entonces no. Otro dice, bueno, entonces yo propongo, no, entonces una estrategia de narrativa Y, y todos los demás dicen, no, pero... Entonces, por cierta vergüenza, no hacemos nada. Los que están de la otra parte no tienen vergüenza. Que se llamen Donald Trump o que se llamen Brexit, no tienen vergüenza. Tienen herramientas mucho menos sofisticadas de lo que nosotros en esta sala misma tenemos. Pero a nosotros nos da vergüenza y asco hacerlo. Ellos no. Y entonces ellos ganan. Eso me enoja mucho. No sé si es un texto literario, pero es un poco como me siento. Que bueno, nosotros tenemos, dentro de esta sala supongo que hay la posibilidad extraordinaria de solucionar el problema con el conocimiento de la narrativa y cómo funciona. Pero nos da asco hacerlo. Nos da asco. Porque en cualquier cosa que hacemos hay miles de críticas y no podemos hacer nada. Y el caso de Brexit fue increíble, porque los que estaban encabezando Brexit, muchos de ellos no querían Brexit. Han hecho argumentos simplemente para sus propios intereses y no tienen ninguna vergüenza en manejar una narrativa de una manera bastante sofisticada, no tan sofisticada como nosotros podríamos hacer, pero lo suficiente para ganar. Y eso creo que es un gran peligro. Y está sucediendo en Estados Unidos y me da muchísimo miedo. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, nosotros somos empresa. Empresa no pueden tomar una posición política. No es eso. El papel de la empresa no es esta. Pero personalmente yo he trabajado con políticos y con intelectuales de todos los partidos para crear una nueva narrativa que estamos haciendo ahora. Se llama Mo United y existe y hemos lanzado hace 2 semanas sin hacer mucho ruido y ya tenemos 25,000 personas que ¿cómo se dice? Que subscribe, ¿cómo se dice? Han suscrito. Exactamente eso, han suscrito. Casi sin nada, porque vemos que hay un movimiento, la gente está buscando algo. La primera cosa que pasó cuando hicimos eso es que nos criticaron, no los de Brexit, todos los otros intelectuales. Pero falta tal. No. Así es. Nosotros, mientras estamos matándonos entre nosotros, el mundo está en las manos de los locos. Eso es lo que siento.
Perdón. Por acá había una intervención. Atrás. Dos preguntas, una muy rápida. ¿Cuánto factura tu empresa al año? ¿Cuánto factura? En dólares serían como 8 millones de dólares al año. No es muy grande, pero... O sea, si la incluiría, bueno, la clasificarías como una empresa de consultoría, ¿no? Sí. Ok. Bueno, yo, bueno, la siguiente pregunta. Había estado leyendo de todas las consultoras grupos multidisciplinarios y había leído algo que me interesó muchísimo, que precisamente buscaban, les estaban interesando mucho estudiantes de letras y de filosofía, porque en ellos se encontraban que eran individuos, somos individuos que nos estamos enfrentando cada día a través de la lectura a problemas muy, muy diversos, ¿no? Sobre todo que tienen que ver pues, con las relaciones humanas y con cómo se interpreta la realidad, ¿no? ¿Podrías decir que tu empresa está dentro de esta tendencia a buscar estos grupos multidisciplinarios? Sí, no, nosotros es un poco diferente, no somos tan multidisciplinarios como realmente especializados en las humanidades. Es realmente lo que, no todos son de esta disciplina, pero la mayoría de nosotros trabajamos así. Y para nosotros la especialización es en problemas que la ciencia no puede solucionar. Es decir, la ciencia no es algo malo, no, funciona bien en muchos casos, pero en muchos casos no. Y nosotros somos conocidos así en el mercado, que cuando hay un problema humano, que sea de consumidores o de personas dentro de la cultura, o hay que cambiar la mente de la gente, o lo que sea, cuando hay un problema que parece intratable, nos llaman. Y bueno, gracias a Dios hay muchos problemas de ese tipo. Sí, porque lo veo más como que tratan de entender un poco la psicología, con el ejemplo de ayer y el de ahora, ¿no? Es mucho de tratar de trabajar con las personas, pero no meterlo en un marco muy cerrado, ¿no? No. Y para eso empleas la literatura, para tu primera aproximación hacia el problema, ¿no? Exacto. Y Exacto. además lo que entiendo de lo que has platicado estos días es que las obras que tú tomas son porque han tenido algún impacto en ti, ¿no? Y es como tu herramienta, bueno, que tienes a la mano, ¿no? y yo tengo un equipo de 35 bueno, sí, personas, claro, y ellos también tienen sus textos preferidos, sí, y utilizan, no claro, ¿no? exhaustivo. Mis colaboradores tienen muchas ideas diferentes, y hay algunos que conocen textos que yo no he conocido antes, entonces es una experiencia muy rica trabajar con ellos. Y después de esta primera aproximación, entonces ya viene un trabajo que podría entrar en pues un método más científico tal vez. Sí, tuve una pregunta ayer sobre eso, sobre lo cualitativo y lo que es más cuantitativo. Tenemos que trabajar con ciencia también. Y bueno, por ejemplo, yo dije que el trabajo que hicimos con estos banqueros, que finalmente la solución final no tenía que ver con Pedro Páramo, el análisis tenía que ver con Pedro Páramo, es muy importante precisar eso, pero el análisis fue lo que nos llevó a una solución completamente diferente, pero finalmente eso se tiene que averiguar científicamente. Es que hay como investigaciones que se hacen muy sofisticados con gente haciendo comparaciones entre gente que ha trabajado con nosotros y otros, etcétera. Eso trabajamos con eso, pero no somos expertos en eso. Es decir, trabajamos, y cuando se trata de ver cuál es la influencia de nuestras ideas a un nivel más científico, hay otras personas que hacen eso súper bien. Nosotros no hacemos eso. El trabajo que hacemos es siempre cualitativo y es siempre... Somos orgullosos de reinventar nuestra metodología cada vez que tenemos un cliente, que es el revés de una consultoría normal, que quiere buscar una metodología que se puede utilizar siempre. Entonces somos como alérgicos a todo lo que es un marco teórico o metodológico que se podría aplicar cada vez. Y por eso es muy interesante también, porque
utilizamos mucho la teoría literaria también, pero varias teorías literarias, porque para nosotros en el trabajo lo que es importante es lo que funciona, no lo que nos interesa o no lo que nos daría ganas que sea verdad. Porque en las universidades eso pasa mucho, que la gente se toma una teoría porque les parece interesante y quiere que el mundo sea así. Nosotros no podemos permitirnos eso. Es decir, para nosotros tiene que dar un resultado o no podemos vivir. Es diferente. Y yo no soy contra de lo que pasa en las universidades, pero es simplemente que lo que hago, yo tengo otro papel. Sí. Sí, muchas gracias por sus statements tan claros, situaciones políticas actuales, y gracias también desde el punto de vista de la coordinación de humanidades, una visión de lo que es importante y sería importante lograr. Estoy también totalmente convencido que lo importante de la literatura que pasa fuera de las aulas, es decir, la gran mayoría de las cosas importantes, desde la creación de la literatura, pasa fuera de las aulas universitarias. Y estoy también totalmente de acuerdo que se debería buscar trabajar en esas áreas que están fuera de las aulas. Las aulas son importantes, pero empezando con la educación pública. Es otra aula no tan abstracta, teórica, etc. Entonces, la pregunta que nos preocupa desde siempre, desde las humanidades, es primero, ¿por qué existimos? ¿Qué queremos hacer? ¿En qué podemos ser útiles? Y desde Platón, y por eso no hay que hablar solamente de la literatura, sino de la filosofía, de las humanidades en general. Desde Platón la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a los lugares donde se toman las decisiones políticas? Y eso es una pregunta concreta, ¿no? En un país como México también, donde uno dice, esas personas que dirigen el país no saben nada de todo lo que estamos hablando, pero también Trump o otros dirigentes en el mundo. Pero ustedes, como pues una empresa que trata de ayudar en ciertos casos, ¿cómo llegan a esos grupos de poder para cambiarles un poquito su mente limitada? Trabajamos con muchos diferentes clientes. Trabajamos con empresas que venden alcohol, trabajamos con empresas que son bancos, trabajamos con empresas que hacen cosas muy sofisticadas en el mundo financiero, trabajamos con empresas que venden coches, trabajamos también con grupos, asociaciones, trabajamos con todos porque así es nuestro trabajo. Y no tenemos fracasos porque una pequeña empresa no puede tener fracasos. Para evitar fracasos evitamos gobiernos, porque para hacer nuestro trabajo es imprescindible un cliente por lo menos un poco inteligente. No digo nada más. El cliente debe ser muy inteligente si busca una solución desde la literatura aplicada. ¿Cómo? El cliente debe ser muy inteligente si busca una solución desde la literatura. Es verdad, perdón, pero lo había dicho en las otras exposiciones, las otras pláticas, que nunca decimos al cliente que utilizamos literatura. Porque ellos no... Primero lo hicimos porque cuando hemos creado la empresa no queríamos que tengamos clientes simplemente por pena. Gente que decía, bueno, estos pobres literarios, vamos a darles un poco de trabajo, a ver, pobrecitos. Y bueno, me gustó mucho mis clases cuando yo, no sé, aprendí Shakespeare. Bueno, vamos a dar... No queríamos eso, queríamos competir exactamente como los demás, queríamos hacer eso. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que también había otra ventaja, que para nosotros es muy importante tener este enfoque de decir... ¿Cuál es el resultado? Queremos ser realmente eficaces y no solo
esconder lo que es lo eficaz con palabras interesantes y teorías, etc. Entonces nosotros utilizamos literatura. De vez en cuando un cliente mío ve algo en internet que yo dije sobre literatura y dice: tú eres catedrático, pero ¿de qué? ¿De business, no? Pues no, de literatura. ¿Cómo es posible? Te hemos pagado todo ese dinero y no sabes nada. Entonces lo utilizamos como una ventaja secreta y nos sirve muy bien. Perdón. No, yo quisiera comentar en respuesta a lo que planteaba Dieter, que la próxima semana me corresponde ir a la Cámara de Diputados acompañando al director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Rolando Cordera, para un diálogo con ellos. Van a presentar el informe sobre el desarrollo que hizo el programa. Es muy interesante y ya tuvimos la visita de un senador del PRD, Alejandro Encinas, y César Camacho del PRI a la coordinación, y pues sí, fue muy interesante verlos en vivo, digamos. El discurso de César Camacho era una cosa muy curiosa de mezcla de frases muy estructuradas, pero un párrafo con otro no tenían mucho que ver, ¿no? Entonces era un discurso un poco extraño de un líder, un expresidente del partido político, el PRI. De todos modos era interesante porque es un doctor egresado de nuestra universidad, de nuestro subsistema, doctor en Derecho. Entonces, y él sabía lo que estaba haciendo, no era incongruencia per se, sino saber salir con un discurso que se parecía al académico, lo estaba haciendo conscientemente. Pero no podemos quedarnos con esos estereotipos, tenemos que ir a tocar, digamos, las puertas del monstruo inmenso que es todo gobierno, con sus distintas entidades, sus distintos poderes, su división de poderes, que bien que mal con todo y todo es real. Pero sí quiero retomar de todo lo que ha dicho Maurice, del comentario crítico que también ha hecho Dieter, que efectivamente en el mundo académico sí tenemos que sentirnos estremecidos por todo lo que hemos escuchado, en el sentido de cierto conservadurismo académico. Como director del Instituto de Investigaciones Filológicas, que fui de 2013 a 2015, lo viví en carne propia. Incluso pequeñas vinculaciones con la sociedad a través de las cosas que sabemos hacer. Había un rechazo muy diplomático, muy elegante, con el más viejo de los trucos, que era darle largas al proyecto, ¿no? Hasta que se iba muriendo. Tengo un poco de temor con nuestro gran proyecto de la historia de la literatura mexicana. Hay que impulsarlo porque incluso ese proyecto enteramente académico, si no lo impulsamos, también se viene abajo. Pero yo he suscrito desde que conversé con él la primera vez y ahora lo confirmo. Mucho de lo que dice Maurice es una provocación en sí misma interesante, y las cosas concretas estoy totalmente de acuerdo. Hay que, simplemente por cuestión heurística, él acaba de decir algo interesantísimo: no estamos casados con un método. De alguna manera Dieter lo comentaba, aplicamos un método, nos funciona y ya nos quedamos el resto de nuestra vida así, felices, ¿no? Yo ahorita podría estar estudiando la recepción de Rulfo en Afganistán y estaría feliz de la vida. La verdad es que decidí salirme de mi tema de doctorado, en el que Dieter fue tan importante. Entonces, siempre esta cuestión inventiva, heurística, buscar el método adecuado a la realidad concreta, creo que es incluso hacerle un gran honor a algunos de nuestros grandes maestros. Y termino diciendo, nada más agradeciéndole a Maurice por mi parte, aunque no termine toda la sesión, agradeciéndole esta incitación, esta presencia, invitándolo por supuesto nuevamente también a la parte de la coordinación de humanidades, y haciendo una prueba de admiración también de su enorme energía. Yo empecé hablando de ese pueblo seco del que habla Muerto, que tiene mucho que ver con la pérdida de energía, de la falta de energía. No es cuestión de edad, es cuestión de cuánta energía tiene una sociedad. El hecho de que haya gente joven aquí, que estemos reunidos, eso ya es un buen indicador. Pero un poco de la energía de Maurice, por favor, déjanosla por aquí en alguna parte. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a hacer un comentario breve porque mencionaron 2 veces a Gracián y ya no puedo resistir. Entonces, sí, es mi tema de doctorado y sí me salgo, porque he dado aquí muchos cursos que no tienen nada que ver con Gracián y sí que me salgo de mi tema de doctorado, pero todavía hay mucha conexión, porque es que
es aplicable a la vida, Gracián. Hablando de lo aplicable, Gracián escribe un libro que se llama Oráculo Manual, que es un librito para llevarlo en la manga, porque sus aforismos los puedes sacar en cualquier momento de la vida. Y digo que los puedes sacar porque de verdad los puedes sacar. Yo ahora estoy pasando por ciertas dificultades laborales y ayer Maurice me preguntaba por WhatsApp, ¿y cómo resistes todo eso? Le digo, bueno, es que he leído un poco a los estoicos. Y a Gracián, bueno, ya me fui por la tangente. No, regresando al tema, es que tu método es ingenioso, o sea, desde el punto de vista gracianesco. Porque tú, no, sí, lo voy a explicar, o sea, sí, tengo fundamentos, no estoy inventando. Lo que yo veo con lo que nos has explicado ayer y hoy, bueno, en estas sesiones, es que tú te enfrentas a un problema complejo y observas una circunstancia especial y haces la conexión con alguna de tu arsenal de lecturas, de esa erudición, haces una conexión ingeniosa, es decir, no tienes método, el método es intuitivo, como lo explica Gracián, por eso no nos los puedes explicar aquí, porque tu método es arte de ingenio, igualito que Gracián no lo puede explicar en agudeza. ¿Qué es lo que hace Gracián en agudeza? Nos pone ejemplos, muchísimos ejemplos de ingeniosidad, porque es la única manera de transmitirlo. Entonces, aquí hemos tenido esa dificultad, ¿no es cierto? Ustedes le preguntan y le preguntan a Maurice, pero ¿cómo? Y él vuelve a dar un ejemplo, ¿no? Porque no hay otra manera de enfrentarlo, ¿no? Aquí hay una alumna mía, hasta atrás, ¿cómo te llamas? Belén ahora dijo muy bien, lo vio muy bien. Maurice, lo que vemos es que hace esto que yo digo para analizar el problema, ¿no? Y luego Maurice lo confirmó. Y después ya el método es más tradicional, ¿no? Pero sí, al detectar la circunstancia especial, es arte de ingenio, yo creo. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Qué bien, lo has dicho, fantástico. Bueno, muchas gracias a todos.